David, ¿puedo compartir mi pantalla? Ah, ahora mismo vas a poder. Dale pues. Yes. Gracias, Palo. Muy amable. Bueno, hoy es nuestro 10º estudio, ¿verdad? Tendríamos que estar ya, como había dicho al principio, por lo menos ya en el capítulo 8, 9, ¿verdad? Pero estamos en el capítulo 2 recién. Pero tengo una buena noticia. Hoy terminamos el capítulo 2. Estamos en la mitad de lo que sería las cosas que son, ¿verdad? La primera parte ya vimos todo, que es el Cristo resucitado, ¿verdad? La visión del Cristo glorificado. Entonces, hoy me gustaría terminar este capítulo 2, la mitad de lo que sería esta sección, que es las cosas que has visto, o sea, el presente, las iglesias. Ven ustedes que cuando leemos, por ejemplo, cada carta de las iglesias, nos damos cuenta que realmente tienen problemas que nosotros hoy también tenemos, ¿verdad? En la iglesia del Señor. Muy bien, me gustaría orar para poder empezar esta noche el estudio del libro de Apocalipsis, ¿sí? Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas de poder abrir tu palabra, de poder estudiarla. Gracias, Señor, por esta libertad que tenemos. Y en esta hora, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos esté guiando en este estudio, que podamos aprender de tu palabra y que podamos ponerla en práctica, Señor. El resto de la noche lo dejamos en tus manos, agradecido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como cada noche que estudiamos, vamos a hacer un repaso, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 1, 1 al 3? Nos habla de la introducción de la revelación, ¿sí? Apocalipsis 1, 4 al 8 nos habla del saludo de la Trinidad, ¿sí? Y Apocalipsis 1, 9 al 20, la descripción del Cristo glorificado. Y en los capítulos 2 y 3 nos habla acerca del mensaje a las 7 iglesias. 3 de ellas ya hemos estudiado. El mensaje a Éfeso, que está en los capítulos 2, versículos 1 al 7. Versículos 8 al 11, el mensaje a Esmirna, de ese capítulo 2 también. Y el mensaje a Pérgamo, Apocalipsis 2, 12 al 17. Fíjense ustedes esta primera parte, Apocalipsis 1, 1 al 3. Sabemos que la revelación es de Jesucristo, ¿sí? Y este es todos los que participaron en esta revelación. Dios Padre a Jesús, Jesús a su ángel, el ángel a Juan y Juan a las 7 iglesias. Gracias a eso nos llegó a nosotros el libro de Apocalipsis. Más o menos es esto. Dios Padre al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel a Juan y Juan a las 7 iglesias, que representan a las iglesias de todos los tiempos, como estábamos diciendo. Versículos 4 al 8, vemos la presentación de la Trinidad, el saludo de la Trinidad. El que es y que era y que ha de venir es Dios el Padre. Los 7 espíritus representan al Espíritu Santo, como dice allá en Isaías 11:2, espíritu de sabiduría, de temor, etcétera. Y de Jesucristo, como dice el versículo 5, el Hijo, Dios el Hijo. Luego en los versículos 9 al 20 nos habla del Cristo glorificado y se nos describe simbólicamente a Jesús con estas palabras. Voz como de trompeta en el versículo 10, la segunda parte. ¿Qué nos quiere decir? De la autoridad y poder de la voz del Señor. Dice la palabra de Dios que un día, allá en Juan 5:28, cuando los muertos oigan su voz, todos van a despertar para la resurrección. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Luego vemos su ropa hasta los pies. Nos habla de que es sumo sacerdote nuestro y también de su función como rey, rey de reyes y señor de señores. Estaba ceñido con un cinto de oro, nos habla, nos recalca su sumo sacerdocio y sus cabellos blancos como la lana. Vemos su eternidad y también la santidad del Señor, ¿verdad? Isaías capítulo 6 nos habla de que el Señor es santo, 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 3 veces santo. Sus ojos como llama de fuego nos habla de su omnisciencia, todo lo sabe, penetra todo, no podemos ocultar absolutamente nada. Luego vemos sus pies como bronce bruñido, ¿sí? Nos habla de juicio. ¿Se acuerdan ustedes el altar donde se ofrecía el sacrificio de qué era? Era de bronce, ¿sí? Nos habla de juicio.
de su boca sale una espada aguda de 2 filos, nos habla de su palabra, como dice allí en Efesios 6:17, es la única arma ofensiva que tiene el cristiano. El resto es defensivo, ¿sí? Nos habla del escudo de la fe, del yelmo de la salvación, etcétera. Pero la palabra de Dios es el único arma ofensivo que nosotros tenemos, ofensiva que tenemos, ¿sí? Y en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y luego vemos su rostro resplandeciente que nos habla de la gloria del Señor, ¿sí? Versículo 19 no podemos dejar pasar por alto. Es el versículo que nos da el bosquejo del libro. Es el único libro que tiene la división en un solo versículo. Ningún otro libro de la palabra de Dios tiene el bosquejo en un solo versículo como está acá, Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, nos habla del pasado, y las que son presentes y las que han de ser después de esta. Las cosas que has visto, el pasado nos habla del capítulo 1, la descripción de Cristo glorificado. Las cosas que son, nos habla del presente y nos habla de los capítulos 2 y 3, las 7 iglesias. Hoy en día aún estamos en este periodo de las iglesias, ¿sí? Y las cosas que han de ser después de estas, nos habla del futuro, que nos habla del versículo capítulo 4 al 22, ¿sí? Y esto es el bosquejo que presentó nuestro hermano William McDonald, donde vemos con detalles cada una de estas divisiones, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Como se fijarán, la mayor parte están en la división, las que han de ser después de esta, en el futuro. Aún hoy, que estamos ya el 13 de julio de 2020, todas estas cosas siguen siendo futuras. Yo estaba en el espíritu, tampoco podemos dejar de pasar esta frase, ¿verdad? Dijimos que estaba en el espíritu, nos hace pensar, nos hace recordar lo que dijo Pablo, ¿sí? Allá en 2 Corintios capítulo 12, cuando él habla de un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿sí? Sí, en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice, fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que le es imposible al hombre describir, ¿sí? Entonces, lo que estaba diciendo el apóstol Juan aquí en el espíritu es que él no sabía si estaba en cuerpo o en espíritu, pero estaba guiado por el Señor para ver lo que iba a ser el día del Señor, que es otra frase bien conflictiva, ¿sí? Polémica. Algunos dicen que es el domingo, otros dicen que es sábado y otros pensamos que se refiere al periodo escatológico que la Biblia tanto habla en el Antiguo Testamento, el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Dice Amós capítulo 5, versículo 18. Entonces yo pienso que es este periodo el que la Biblia describe como el día del Señor acá en Apocalipsis 1:10b, que va desde el rapto de la iglesia según la epístola segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8 en adelante. Si ustedes leen versículo 10, 12, vamos a dar cuenta que inicia, dice, con el rapto de la iglesia y va incluso hasta la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Y al Apocalipsis 2 y 3 también mencionamos que hay 7 cartas y que las 7 cartas tienen elementos en común, ¿sí? El Señor se dirige a las iglesias por medio de dirigirse al ángel de esa iglesia, ¿sí? En segundo lugar, Jesús se presenta conforme a la necesidad, no se presenta de la misma manera a la iglesia de Éfeso que a la iglesia de Esmirna, ¿sí? En tercer lugar, a todos el Señor les dice, conozco tus obras. No podemos ocultar nada de la presencia del Señor. Hay elogio para todas las iglesias excepto la Odisea, la última iglesia, ¿sí? Advertencia y o reprensión para cada una de las iglesias excepto Esmirna y Filadelfia, que el Señor no les reclama ni les advierte nada. Consejo para cada iglesia y promesa para los vencedores. Y termina siempre con esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso pensamos y estamos totalmente de acuerdo en esto, estamos seguros que el mensaje que el Señor dirige a cada iglesia es aplicable para nosotros hoy, a pesar de que ya pasaron casi 2000 años de que se envió esas cartas, ¿sí? Y el propósito de las cartas, hay 4 propósitos que nosotros hablamos en su momento. Esas iglesias existieron en el primer siglo de la era cristiana. Cada iglesia, así como la Biblia lo menciona, existieron y
En segundo lugar, vemos que representan probablemente a etapas de la historia de la iglesia. Algunos no están de acuerdo con eso. Yo por lo menos estoy de acuerdo que sí, porque hay muchas similitudes. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, el mensaje a Éfeso es la única parte donde se menciona a los apóstoles, por lo tanto, creemos, o creo, por lo menos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que representa el periodo apostólico, los años 30 a 100 después de la muerte del Señor, la fundación de la iglesia, ya en Pentecostés con los 120, según Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Ahí empezó la iglesia del Señor y va más o menos hasta la muerte del apóstol Juan. Desde la muerte del apóstol Juan, que se cree más o menos cerca del año 100, hasta el año 312, que marca una división o algo histórico que pasó, que es la conversión, comilla aquí, de Constantino al cristianismo, que era el emperador romano en aquel momento. De perseguidor pasó a ser cristiano, pero sabemos por la historia que eso no fue así, fue una pseudo conversión. Entonces termina la persecución. Es el periodo de Esmirna de 100 a 312, y el periodo de Pérgamo va de 312 a 606 más o menos, que es donde se nombra al primer papa, Bonifacio. Le dice el material de apoyo, les voy a pasar enseguida, ¿sí? Y del 606 hasta el año 1517, que es cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, es excomulgado de la Iglesia Católica y es perseguido brutalmente. Tanto es así que tuvo que emigrar a Inglaterra para poder hacer la traducción del Nuevo Testamento, perdón, de la Biblia al alemán. Le prohibieron a él eso, pero no pudieron contra él. Él se escapó, tradujo la versión en alemán y fue de gran bendición y edificación, ¿sí? Hubo un gran avivamiento después en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Impresionante todo lo que este hombre impulsó, ¿sí? Luego vemos que representan a las iglesias actuales. Para mí particularmente, hay iglesias hoy día que se parecen a Éfeso, que son sanos en su doctrina, que perseveran, que tienen obras, que no se cansan, que tienen paciencia, que tienen fe, etcétera, pero que están dejando su primer amor, ¿sí? Hay iglesias como Esmirna, en Corea del Norte, en China, en los países comunistas, en los países árabes, que son perseguidos, que tienen que reunirse bajo el subterráneo, ¿sí? Donde si son encontrados teniendo culto o leyendo la Biblia son asesinados, son masacrados sin que nadie se entere siquiera, ¿sí? Y si se entera, nadie hace caso de todo lo que pasa con esos hermanos. En la tierra no hay justicia para ellos, pero en el cielo habrá justicia, y vamos a ver eso más adelante en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y por último, representan las personas que componemos las iglesias. No todas las personas estamos en el mismo estadio, por decirlo así. Algunos están, por ejemplo, muy empeñados en las misiones, les preocupan las misiones, quieren enviar misioneros, están predicando acá, están predicando allá, le predican a su gente, le predican a su familia. Eso están en Filadelfia. Otros están fríos, como la Odisea, como la mayoría, ¿verdad? Tienen una vida doble. En la iglesia son personas buenísimas, pero entre semana, lunes a viernes, dejan mucho que desear. Vemos aquí la etapa de la historia, como le dije. Éfeso significa deseo ardiente, la época apostólica, 30 a 100. Esmirna, que significa mirra o sufrimiento, es la época de la persecución, 100 a 312. 8 de las 10 grandes persecuciones romanas se dieron en este tiempo. Pérgamo, compromiso, la unión de la iglesia con el Estado, 312 a 606. Y Tiatira, que vamos a ver hoy, que va del 606 a 1517, que es la iglesia tolerante, el periodo de la Edad Media, el oscurantismo, donde nadie se levantaba como lo hizo Martín Lutero más adelante, ¿verdad? Nadie se levantaba contra la iglesia apostólica romana, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, empezamos hoy nuestro estudio con el mensaje a Tiatira, Apocalipsis 2, 18 al 29. Y fíjense ustedes en esta frase: si el diablo no puede conquistar la iglesia aplicando presión política con propagación de herejía intelectual, probará insinuando el mal moral. Esa fue la estrategia del dragón en Tiatira. Esto es lo que dijo el comentarista John Stott, ¿verdad? Que nos habla en el libro Escape de la Noche, que viene del doctor David Jeremiah. Y es exactamente eso lo que pasó en la iglesia de Tiatira. El diablo no pudo meter herejía
primeramente y se metió primero como mal moral y luego vemos más adelante que logró introducir herejía en la iglesia. Muy bien, fíjense usted lo que dice Apocalipsis 2, 18 al 23, el mensaje más largo de todas las 7 iglesias a la ciudad más pequeña donde estaba la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer las de cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la más extensa de todas las cartas. Y vamos a ver algunos datos de la ciudad de Tiatira. Estaba a 64 kilómetros al sureste de Pérgamo, ¿sí? Se construyó en un país relativamente llano. Eso era muy llamativo porque las ciudades antiguas tenían su centro, por decirlo así, en los montes. ¿Por qué? Porque era estratégico para que no puedan subir los soldados enemigos para que puedan llegar. Sin embargo, Tiatira estaba en un llano, ¿sí? Era muy fácil invadir la ciudad de Tiatira para los ejércitos enemigos, porque no había ninguna altura que subir, no había ninguna barrera natural, por decirlo así. Tiatira fue fundada por uno de los sucesores de Alejandro Magno, Seleuco Nicanor, que era uno de sus generales que quedaron a cargo del imperio luego de la muerte temprana y sorpresiva de Alejandro Magno. Ustedes saben que a la edad de 33 años de Alejandro Magno ya se falleció. ¿Por qué? Porque él, desde los 29 más o menos, que fue cuando Grecia se convirtió en el imperio mundial, todos los días lo único que hacía era beber. ¿Por qué? Porque él estaba, dice, aburrido, estaba sin ganas de hacer nada porque ya no había parte en el mundo que no pueda conquistar. Todo estaba bajo su dominio. Entonces empezó a beber hasta que a los 33 años falleció. Imagínense ustedes. Y quedó uno de sus 4 generales, o sea que los 4 generales quedaron a cargo de su imperio. Luego vino a estar bajo el control de Lisímaco, que era otro de los generales de Alejandro, quien gobernó Pérgamo. La ciudad fue varias veces destruida y reconstruida, lo que dijimos, ¿verdad? Era muy fácil invadir a Tiatira. Las escasas referencias a ella en la literatura antigua, por lo general, describen su conquista por un ejército invasor. Alrededor del año 190, Tiatira fue conquistada y anexada por los romanos. La ciudad entonces llegó a ser un floreciente centro comercial. Dicen los historiadores que la ciudad de Tiatira era impresionante el negocio de venta de un material que se llama púrpura, que dejaba mucha ganancia porque era el elemento que se utilizaba para vestir a reyes, a gente que estaba en eminencia, a gente con mucho poder adquisitivo. Era muy caro. ¿Y se acuerdan ustedes en Hechos 16, 14? Se nos menciona en el libro de los Hechos que Lidia era de ahí, era vendedora de púrpura, era de Tiatira. Oyó el mensaje de Pablo en Filipos y se convirtió. Probablemente, tal vez, Lidia y su familia hayan sido los primeros frutos de la ciudad de Tiatira y hayan iniciado ahí la iglesia. A el apoyo de los hermanos que estaban en Éfeso, porque recuerden ustedes lo que dice Hechos 19:10, que gracias a la labor del apóstol Pablo y a la iglesia de Éfeso, en ese momento se predicó a todo el mundo conocido.
Nunca hubo tal desempeño de la iglesia de Cristo en el evangelismo como la iglesia primitiva, la iglesia de Éfeso, la iglesia más espectacular de todos los tiempos. En cuarto lugar, en el tiempo en el que se escribió Apocalipsis, Tiatira estaba en su periodo de mayor prosperidad. Había muchos gremios, estaban los tintoreros, estaban los que hacían pintura, estaban los que trabajaban en la carpintería, etcétera, muchos gremios que tenían mucho poder. Si uno no era parte de algún gremio, no tenía trabajo. Esa era la situación en Tiatira. Fue célebre además por sus numerosos gremios, como estábamos diciendo, similar a los sindicatos de la actualidad. La principal industria de Tiatira era la producción de lana y de artículos, pero inscripciones mencionan también gremios de trabajadores o fabricantes de prendas exteriores, tintoreros, pintureros, carpinteros, etc. El dios principal que adoraban sus moradores era el dios griego del sol o Apolos, ¿sí? La presión que enfrentaron los cristianos en Tiatira vino de parte de los gremios. Dijimos que no eran, si no eran parte de los gremios, entonces no podías trabajar. Y los gremios tenían sus dioses para cada día, por lo tanto era una situación bastante difícil de los cristianos, igual que en las demás ciudades, ¿verdad? Pero había mucha presión. Para mantener un trabajo o echar a andar un negocio era necesario ser parte de un gremio. Cada gremio tenía una deidad en cuyo honor se celebraban fiestas que incluían carne sacrificada a los ídolos e inmoralidad sexual. Los cristianos enfrentaron el dilema de participar o perder su empleo. Si ustedes recuerdan la clase anterior que dimos ahí, el mensaje a Tiatira también había ese problema. Seguían la doctrina de Balaam, ¿sí? Que inducía a que haya uniones mixtas entre cristianos y no cristianos, y eso hacía que los cristianos caigan en inmoralidad y en idolatría. Lo mismo pasaba en Tiatira. Y la iglesia, la Biblia no registra nada acerca de la fundación de la iglesia en Tiatira. Según Hechos 16:14, Lidia, vendedora de púrpura, era de esta ciudad y adoraba a Dios. Se convirtió bajo el ministerio de Pablo en Filipos. El versículo 15 registra que los miembros de su familia abrazaron la fe en Cristo y fueron bautizados. Es posible que Lidia y su familia participaran en el inicio de la obra en Tiatira. Lo más probable es que la iglesia allí se fundó como parte del ministerio de Pablo en Éfeso. O sea que los hermanos que estaban allí en Éfeso habían trastornado el mundo entero, dice en Hechos 19:10. Y fíjense ustedes la presentación del Señor. Y escriba al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Fíjense ustedes, tres formas, tres presentaciones del Señor. El Hijo de Dios nos habla de su deidad, nos habla también de juicio. ¿Por qué? Porque se presenta como el Hijo de Dios, Dios el Hijo. ¿Recuerdan ustedes Juan 5:22? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Nos recuerda su función como juez. Lo mismo sus ojos como llama de fuego, que no pueden ser engañados, que penetran hasta las intenciones y las motivaciones del corazón. Y sus pies semejante al bronce bruñido, el bronce que está brillando de pureza, de estar bien puro. Nos habla también de juicio. El altar era de bronce, como le estaba diciendo, se ofrecían los sacrificios. El Señor se presenta como juez a esta iglesia de Tiatira. Fíjense ustedes, va dirigida al ángel, como dijimos siempre, probablemente sea el mensajero de la iglesia, al pastor, a los ancianos, y él se presenta como juez, como ejecutor del juicio, como dice el hermano Charles Riley. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Fíjense ustedes esta descripción que da en esta cita. No hay nada más penetrante que el flameante fuego. Todo se rinde ante él, penetra todas las cosas, consume todo lo que se oponga, barre todo obstáculo y prosigue su camino con poder invencible. Así son los ojos de Jesús. Miran a través de todo, penetran todas las máscaras y cubiertas, indagan en los más remotos escondrijos, miran las cosas más ocultas del alma y no hay manera de escapar de ellos. Si ustedes leen el Salmo 139, dice, si yo me voy al cielo, allí estás tú. Si me voy a las profundidades de la tierra, también ahí estás tú. No hay forma de escaparnos de la presencia del Señor. Por lo tanto,
queridos hermanos, nos engañamos a nosotros mismos si es que estamos dando una doble vida, si vivimos una vida ante los demás y tenemos una vida oculta. El Señor sabe todo eso, el Señor sabe lo que estamos haciendo, el Señor sabe lo que estamos mintiendo, el Señor sabe cuando estamos engañando, ¿sí? Entonces, Él va a ser nuestro juez ante el tribunal de Cristo según 2 Corintios 5:10. Luego dice, yo conozco tus obras, versículo 19, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. El Señor nos conoce totalmente en forma íntegra, como dice ese pasaje de Hebreos 4:13. Y luego dice, conozco también tu amor y fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hasta casi termina esta descripción, vamos a decir que esta es una iglesia espectacular, una iglesia ejemplar, ¿verdad? Lo que el Señor reclamó a la iglesia de Éfeso, aquí el Señor destaca, y amor y fe y servicio, dice. Los creyentes de Tiatira estaban muy atareados, participaban en el ministerio de sacrificios por otros. Lo que es más, sus obras estaban aumentando y se caracterizaban por fe, amor y paciencia. Así que la iglesia no era culpable de mera actividad religiosa, era una iglesia que trabajaba, una iglesia que amaba al Señor, una iglesia que tenía fe, una iglesia que servía al Señor y que tenía paciencia. Y hay que hacer un contraste grande acá con la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor reclama a Éfeso? Pero has dejado tu primer amor. Acá se destaca la iglesia de Tiatira porque tenía amor hacia el Señor. ¿Sí? Entonces, ese es el gran contraste con la iglesia de Éfeso. Si hasta acá terminara, hubiera sido excelente, pero no es así. Sigue lo que dice el versículo 20. Y fíjense ustedes la forma tan caballerosa, por decirlo así, de parte del Señor al reclamar a la iglesia de Éfeso. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor. Y dice algo muy grave, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y ustedes recuerdan, Jezabel en el Antiguo Testamento fue una mujer bastante perversa. Y a ustedes le interesa su historia, tienen que leer primer libro de Reyes capítulo 16 hasta el segundo libro de Reyes capítulo 9. Fue la esposa del peor rey de Israel, que fue Acab, ¿verdad? Y ella no solamente hizo que su malvado esposo, el rey Acab, fuera pésimo, sino fue bastante perverso. No solamente hizo lo malo ante los ojos del Señor, sino que también mantenía de la mesa del rey a 850 profetas. Lean ustedes el primer libro de Reyes 18. Elías se cansó de degollar a esos 850. Degolló a cada uno, pero cuando supo de la amenaza de Jezabel, él tuvo bastante miedo. Fíjense ustedes lo que dice acá acerca de la profetisa Jezabel. Es, como decía uno de los audios, creo que 2, 3 audios, decía que nadie hoy día le pone a su hija Jezabel, ¿verdad? Por el recuerdo que dejó esta perversa mujer, ¿sí? Como tampoco a nuestros hijos le ponemos Judas, ¿verdad? A pesar de que hubo Judas muy bueno, siempre el nombre de Judas está ligado al Iscariote, que es un traidor, la misma cosa Jezabel. A pesar de que suena bien, nadie le pone así a su hija. En la iglesia de Tiatira no andaba todo bien, ¿sí? El pecado constaba de dos partes, como dice este comentario. En primer lugar, violaron la enseñanza bíblica de que las mujeres no debían ser maestras o predicadoras en la iglesia. Si usted lee en 1 Timoteo 2:12 es claro al respecto. La mujer no está para enseñar en la iglesia, en la congregación. Segundo, le permitieron enseñar algo erróneo. Como resultado, Jesús declara que ella seduce a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Era una iglesia tolerante. Esta mujer predicaba eso y ellos se hacían de la vista gorda. Me hace recordar
recordar lo que pasaba en Corinto, ¿sí? En 1 Corintios 5, el apóstol Pablo dice, quiten a ese perverso de entre ustedes, no se hagan los de la vista gorda. Él está cometiendo incesto y ustedes se hacen los cómplices, se hacen los de la vista gorda. Y eso pasaba en Tiatira con esta mujer Jezabel. La Jezabel del Antiguo Testamento fue una mujer indescriptiblemente perversa. Ya dijimos eso. Gracias a la malvada influencia de Jezabel, la adoración a Baal y a Acera específicamente se extendió por todo el pueblo. Primer libro de Reyes 16, 30, 31. De igual manera, la mujer en Tiatira llamada Jezabel tuvo éxito en seducir a los siervos de Cristo para que fornicaran y comieran de cosas sacrificadas a los ídolos. En el caso de la Jezabel del Antiguo Testamento, su vida terminó con una muerte horripilante. ¿Se acuerdan ustedes? 2 eunucos empujaron a Jezabel y cayeron, y dice que Jehú, que iba a tomar el trono de Israel, le pasó encima con los carros, y mientras ellos se iban a comer, los perros comieron su carne y solamente dejaron sus huesos. Versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Imagínense usted la misericordia del Señor. Le da tiempo para que se arrepienta. Hasta ahí llega la misericordia de nuestro amado Dios. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No había caso con esta mujer. No quería saber nada. Era una mujer perversa. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 21. La expresión le he dado tiempo sugiere la extensión de la maravillosa gracia de Dios. Tiempo para que se arrepienta. El arrepentimiento se dirige a Jezabel, no a la iglesia. Jezabel, sin embargo, se muestra incorregible. Se niega a cambiar de rumbo. El texto dice, y no quiere o no desea arrepentirse. Es decir, no desea cambiar de manera de pensar ni de actuar. El tiempo presente del verbo no quiere sugiere que Jezabel no mostraba ninguna disposición hacia el arrepentimiento, según lo que dice también Mateo 23, 37 y otros versículos. Por lo tanto, tendría que afrontar las consecuencias. ¿Sí? El Señor le iba a juzgar por sus hechos. ¿Se acuerdan ustedes cómo se presenta el Señor? Como el Hijo de Dios, como el que tiene ojos como llama de fuego y como el que tiene pies como de bronce bruñido. Juez, versículo 22-23. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Ella enseñaba a los siervos del Señor a que forniquen, y sin embargo el Señor la iba a arrojar en cama de sufrimiento, de enfermedad. Incluso dicen que esa palabra que se traduce ahí, cama, representa la palabra muerte, o sea que probablemente habla de muerte segunda o condenación en el infierno, dicen muchos comentaristas. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Si se arrepentían, el Señor les iba a perdonar. Y ahí puse el gráfico, ahí cómo murió esta Jezabel, la antigua Jezabel, según el segundo libro de Reyes, capítulo 9. Y dice después, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. El Señor de nuevo se presenta como juez. Por cuanto rehusaba arrepentirse, el Señor iba a echar en cama de dolor en lugar de su cama de lujuria. Los que con ella cometían adulterio serían echados en cama de gran tribulación y muerte si no se arrepienten de las obras de ella, y escapaban. Entonces todas las iglesias sabrán que el Señor está atento y que Él recompensa conforme a los hechos del hombre. Probablemente hubo en Tiatira una profetisa llamada Jezabel. Probablemente yo creo que era una profetisa, sí, pero que simbólicamente habla de la Jezabel del Antiguo Testamento. No creo que se llamaba así literalmente. Tal vez sí, tal vez no. Yo creo que no. Pero recordaba bastante su perversidad a lo que era Jezabel en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero los estudiosos de la Biblia ven también la referencia al surgimiento de un falso sistema eclesiástico con su adoración de imágenes, venta de indulgencia y absolución sacerdotal de pecados como la fornicación, la venta de indulgencias y la Inquisición. Todo eso se
implementó en el tiempo de la Edad Media. Versículos 24 y 25 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Aquellos que habían sido fieles al Señor y no habían fornicado y no habían caído en idolatría como los demás, dice el Señor, yo no les voy a imponer otra carga, sigan fieles y lo que tengan, reténganlo, ¿sí? Eso es lo único que dice a este grupo. No les va a sumar nada nuevo. No todos los que pertenecían a la asamblea eran infieles al Señor, y él tenía una palabra especial para ellos. Se habían separado de la falsa doctrina y las prácticas acomodativas de Jezabel y sus seguidores, los cuales Cristo denuncia como las profundidades de Satanás, la idolatría, la fornicación, el Señor denuncia como profundidad de Satanás. Nota el contraste en 1 Corintios 2:10. El Señor no tenía demandas especiales que hacer, simplemente quería que se aferraran a su resistencia al mal hasta que yo venga. Se refiere al retorno de Cristo, ¿sí? Por su pueblo, el tiempo en que los recompensará por su fidelidad, como dice ahí en Apocalipsis, ¿sí? Esta es la primera vez en el Apocalipsis que se menciona la venida del Señor por la iglesia, el rapto de la iglesia, ¿sí? Evento que nosotros conocemos como rapto o arrebatamiento, según 1 Tesalonicenses. En contraste, la referencia en Apocalipsis 1:7 al retorno de Cristo a la tierra en juicio para derrotar a sus enemigos y establecer su reino, donde dice que todo ojo le verá. Y versículo 26 al 28 nos menciona la promesa a los vencedores. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Esa es la promesa para los vencedores. Los creyentes que se mantengan fieles sin ceder a la presión de la iglesia corrupta comparada con Jezabel recibirán como recompensa, autoridad sobre las naciones. Esto significa que reinarán con Cristo durante el milenio. Qué interesante, ¿verdad? La iglesia corrupta de esta época afanosamente buscaba autoridad sobre las naciones, pero jamás la obtuvo. En cambio, los que se mantuvieron fieles a la palabra del Señor recibirán de parte de Dios autoridad sobre las naciones. Además, recibirán la estrella de la mañana. Juan se encarga de mostrar que la estrella de la mañana es Jesucristo mismo, allá en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. En palabras de Jesucristo leemos lo siguiente: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El periodo de las densas tinieblas a las cuales se sumió la iglesia corrupta tiene su fin. No será siempre así. Antes del fin aparecerá Jesucristo, la estrella de la mañana, para llevar a los verdaderos creyentes a estar siempre con él. A pesar de todo lo malo que tenía la iglesia, a pesar de todas las corrupciones que se vio en el periodo de Tiatira, desde el año 1606 hasta 1517, que fueron muchas cosas, se van a dar cuenta que el Señor igual siempre tuvo en el peor escenario gente que era fiel a él, verdaderos cristianos, solo que no había gente que se levantaba contra la iglesia. No había un Martín Lutero, no había un Juan Calvino, no había un Juan Knox, no había un Savonarola, ¿verdad? Y sí, uno de esos reformadores. No había, todos se callaban, todos tenían miedo. Pero sí se levantaron hombres por su cuenta como Juan Hus y otros hombres que fueron brutalmente asesinados en la hoguera. Juan Wycliffe, que fue uno de los traductores también de la Biblia, también fueron asesinados ante este tiempo, antes de la Reforma. Y versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una solemne advertencia una vez más de parte del Espíritu Santo a las iglesias. Todas las iglesias, cada una en todos los tiempos, ¿sí? El que tiene oído, oiga. No es bueno mezclar lo santo con lo profano. Lo que hizo la iglesia estaba muy mal. Toleraban la fornicación, toleraban la idolatría y el Señor no estaba de acuerdo con eso. Y bueno, hasta aquí la lección
de hoy, el mensaje a la iglesia a Tiatira. El próximo lunes, vamos a empezar con el mensaje a la iglesia de Sardis, que representa el periodo de la Reforma entre los años 1517 hasta los años 1700 aproximadamente. Una iglesia que tenía nombre de que vivía, pero que está muerta, dice el Señor. Así que muchas gracias, mis queridos hermanos, por conectarse hoy. Y no sé si hay alguna pregunta, pueden hacerlo. Si es que tienen, pueden activar sus micrófonos y hacer sus preguntas si es que hay alguna. Este es el momento, ¿verdad? Hable ahora o calle para siempre. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Quiero que vayan recordando los periodos porque es una forma interesante de ir aprendiendo también acerca de la historia de la iglesia cristiana. ¿Algún comentario, alguna duda? Nuestra iglesia, ¿qué iglesia será, Alfred? Nuestra iglesia, y ojalá sea Filadelfia o Éfeso, ¿verdad? Pero parece que estamos hacia la Odisea. Un poquito difícil. Pero después de estudiar las 7 voy a preguntarle a cada uno eso. Y voy a preguntarle a qué iglesia le pareces vos. O a la iglesia. Exactamente. Jorge, Dalmi, David, Gisela, ¿a qué iglesia le parecen a usted individualmente? Eso vamos a decir en nuestro Vamos a pensamiento. que me respondan ahora. Pero es bien difícil realmente. Queremos parecerle a Filadelfia, pero no sé si sea eso la verdad. Nuestra iglesia no está en el Apocalipsis. ¿Qué dijo Dani? No escuchemos. Nuestra iglesia no está en el Apocalipsis, todavía no se reveló el estado de nuestra iglesia. La iglesia de Iviva. No sé si tiene alguna pregunta, Jorge. Le veo ahí muy deseoso, parece, de hablar. No, está todo bien. César, Janina, David, Dani. Yo creo que a Dani le quiero preguntarle qué tal es su mundo de papá ahora. Mi vida. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Y Estebancito? Esteban ahí está con su mamá y eso. Mi vida. Letradita, gracias. Ni alimentar. Vale, yo quiero que le pregunte a los jóvenes un poco de acá sobre Jezabel. Ellos estudiaron con en la reunión de jóvenes la historia de Elías, entonces ellos manejan todito la historia de Jezabel. Sí. ¿Hay Josué, alguna que con ella o no? Hola, ¿qué tal, Josu? Sí, decime un poco quién fue el hijo de Jezabel que reinó en lugar del papá acá. verdad que Sin leer. no, verdad que me tengo en la punta de la lengua, pero no, o sea, me da confundida con otro. Bueno, está bien. Espera, Te perdonamos, Josué, pero Un, la un próxima hijo nos va a nomás decir, tuvo, sí. un hijo nomás tuvo. Y tuvo varios, pero uno fue el que reinó en vez de Acab. Y fue asignado por Jehú. Ahí te doy ya el... Y fue el- un buen dato. hijo, ¿no? No, en Israel no hubo ningún rey bueno. Ayer te digo todo ya, fue malísimo, igual que su papá también. Ah, no, entonces no sé. No, es Jora. Bueno, No, la próxima nos vas a decir vos. Josué, queda Bueno, eso para la por- próxima te digo. Dale. Muchísimas gracias entonces a todos los que se conectaron. Creo que no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a dar por finalizado nuestra reunión de esta noche. Gracias y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, con el mensaje a la iglesia de Sardi. Muchas bendiciones y que el Señor les ayude en su semana. Un abrazo, saludos. Chao, chao. Chao, chao.